¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta cita periódica que mantenemos en TVR con la actualidad parlamentaria, con la representación de los grupos que tienen su espacio en la Cámara riojana y que vienen aquí a dar sus opiniones, a informar sobre la actualidad de los grupos, a debatir, en definitiva, sobre lo que nos concierne a los riojanos, pero también con asuntos de actualidad nacional o internacional. Es un placer acompañarles en este ratito de unos días de absoluto vértigo informativo. Seguro que tienen, me decían ahora hace un instante, igual nos tienes que cortar, porque hablamos muchísimo y seguro que nos enzarzamos en debates y en controversias que espero que sean provechosas también para ustedes. Los saludamos, ya están con nosotros Sara Orradre, Carlos Ollero, Ángel Alda y Cristina Maiso por parte de los cuatro grupos que tienen su representación en la Cámara. Muchísimas gracias a todos, muy buenas. Gracias. Y me van a permitir darle la bienvenida también a Carlos Ollero, que se estrena en estas lides. ¿Con qué ánimo, don Carlos? Muy buenas. Muchas gracias, muy bien hallado. Bueno, pues encantado de compartir tertulia con todas vosotras. Aprendiendo poco a poco la labor parlamentaria, pero también con mucha ilusión, con el reto de llevar la voz de los trabajadores, de la mayoría social al Parlamento y, por supuesto, también compartir aquí nuestras ideas y nuestras propuestas humildemente siempre. Fuera de cámara y en el ámbito estrictamente personal, buen ambiente, ¿no? Buena sintonía, aunque sean de otros partidos, bien. Sí, por supuesto. Solo faltaría. Aquí en La Rioja, una comunidad pequeña, nos conocemos todos, nos llevamos todos con cordialidad y así debe ser, que el debate político pues, se lleve con cordialidad. Con naturalidad. Bueno, pues vamos a abrir dos bloques, uno que tiene que ver con la actualidad nacional, que nos ocupa, ya ven ustedes cómo están todos los días sucediéndose informaciones de calado, tanto de la investidura como, ahora lo último, la conformación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con 22 ministerios, 22 personas que van a llevar las responsabilidades de esas diferentes carteras durante esta legislatura. Y vamos a empezar con una primera ronda, una visión general acerca del momento en el que estamos, sobre todo de esta legislatura que comienza a caminar. Empezamos, Sara, Carlos, después Cristina y Ángel. Vamos allá. Bueno, a propósito de todo este tema, ¿verdad? Sí. Que casi todavía estamos en ello, ¿no? Yo, de hecho, ahora venía escuchando la radio y todavía me cuesta ubicarme, todavía me estoy aprendiendo los nombres de los nuevos ministros y creo que todavía me va a costar un poco. Pero bueno, yo creo que es un gobierno bien pertrechado por el presidente Pedro Sánchez, pues para sacar adelante la agenda de políticas sociales con la que ya ha estado trabajando en los últimos años. En su momento el presidente dijo que quería un gobierno con un alto perfil político. Yo creo que ese perfil político efectivamente se da con algunos de los ministros y ministras que ha fichado, pero también con los que ya venían formando parte del gobierno. Sí que es cierto, también se ha dicho, ¿no? Pues que no deja de ser un gobierno ciertamente continuista, pero eso tampoco es un mal síntoma, siempre y cuando, como digo, lo que pretende este gobierno es asentar las bases definitivamente de las políticas que ya venía emprendiendo, ya sea con medidas que se han llevado a cabo en los últimos años y que benefician a la mayoría social, como otras nuevas que se van a implementar, pues en el terreno, por ejemplo, del ámbito laboral, ¿verdad? Con la aprobación de un nuevo estatuto de los trabajadores, que creo que es fundamental, o con la continuidad de otras medidas que ya se han venido poniendo en marcha, como pues, la reducción de las facturas, ¿no? Del IVA de los alimentos, la luz, el gas, etcétera. En fin, todas esas medidas que, como digo, ya se han venido poniendo en marcha en los últimos años y que creo tienen que consolidarse, porque bueno, la situación es la que es, todavía pues la situación económica requiere de muchas acciones por parte del gobierno, especialmente para proteger al tejido social más vulnerable, trabajadores y clases medias de nuestro país, y como digo, bueno, pues los perfiles vienen un poco respondiendo a esto. Son la parte del gobierno, sí. La parte que le corresponde a Pedro Sánchez. Claro. Luego están las ministras y ministros de Sumar. También, el señor Alda está suspirando ya, ¿eh? Sí, bueno, yo lo que quiero decir también es que lo que sí que me gustaría, o lo que nos gustaría a todos, y yo creo que por eso precisamente Pedro Sánchez habló de un perfil fundamentalmente político, es porque, bueno, pues porque la oposición, lamentablemente, que nos vamos a encontrar enfrente, pues ya ha dado síntomas, ¿no?, evidentes de cuál va a ser su actuación. Y eso requiere, pues, de una parte fuerte del gobierno
para hacer frente a lo que lamentablemente, ojalá no fuera así, ojalá me equivoque, vamos a ver por parte de una oposición a la que ya estamos acostumbrados, que no aporta nada y que obstaculiza todo. Por alusiones, ya que intervenía con onomatopeya, Ángel Alda, sensaciones a las palabras de Sara Orradre y a este Ejecutivo, a estos 22 hombres y mujeres que van a ostentar durante estos años las responsabilidades que les confió Pedro Sánchez. Sí, bueno, yo entiendo que lo que ha dicho la señora Orradre, que le cueste recordar el nombre de todos los ministros, 22 ministros al final es una cantidad considerable, desde nuestro punto de vista totalmente desproporcionada. Consideramos que muchos de esos ministerios se pueden integrar dentro de direcciones generales. Y bueno, es verdad que también en La Rioja muchos pensábamos que la señora Andreu igual iba a asumir alguna de esas carteras, parece que no, parece que había otros socialistas que estaban mejor posicionados, sí, la verdad es que sí. ¿Circulaba ese rumor? ¿O? Circulaba ese rumor. Me imagino que dentro de las filas socialistas también, pero parece ser que al final no. Pero bueno, pero al final, pues bueno, lo cierto es que todos sabemos el gobierno que se ha constituido, cómo ha llegado al poder. Es un gobierno totalmente ilegal, ilegítimo, que ha llegado al poder atropellando la Constitución, vulnerando el artículo 14. Se supone que todos somos iguales ante la ley y eso no es cierto. Estamos viendo como lo que nosotros veníamos mencionando anteriormente, que había españoles de primera y de segunda, pues ahora se va a acentuar mucho más la diferencia. Es verdad que históricamente, desde el comienzo de la democracia, la política en España siempre se ha basado en una política de dos modelos totalmente enfrentados. Que eso es sano, eso lo hemos hablado con la señora Moreno y con la señora Orradre y con otros compañeros, pero lo cierto es que ahora el gobierno de Pedro Sánchez se ha instalado totalmente en la mentira. Entonces, al final, ahora se está confrontando lo que viene siendo la verdad con la mentira. Estamos viendo la condonación de deuda que se va a hacer, que ya se ha hecho, a Cataluña, de 15.000 millones de euros. El FLAG está muy bien, es un sistema que instauró Montoro en el año 2012 para que las comunidades autónomas se pudiesen financiar sin tener que acudir a los mercados en unas condiciones más ventajosas. Desde 2012 el 40% del dinero del FLAG ha ido destinado a Cataluña, más de 100 millones de euros, de los cuales ahora debe 100.000 millones de euros, de los cuales ahora debe 70.000 millones de euros. Se le acaban de condonar 15.000 y nos dicen que al resto de regiones, como por ejemplo a La Rioja, también se nos van a condonar el 20%. Los riojanos tienen que saber que nosotros tenemos una deuda de 800 millones, pero lo cierto es que no toda es con el FLAG. Solamente el 50% de nuestra deuda corresponde al FLAG. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a condonar? Se nos van a condonar el 20% de los 800 millones, el 20% de los 400 millones que debemos al FLAG. Luego entramos con esas reflexiones, pero de vuelta al Ejecutivo, que han quedado ya muy claras dos de las posiciones iniciales, señor Ollero. ¿Sensaciones? Bueno, para nosotros, sin duda, es una buena noticia que tengamos ya un gobierno plenamente activo, que dejemos de hablar por fin de gobierno en funciones, un gobierno que tenemos que recordar que es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y la izquierda transformadora, que se encuentra ahora mismo unida en Sumar. Para nosotros lo importante, desde luego, primero no son los nombres concretos que conforman los distintos ministerios, sino las políticas reales que este gobierno va a llevar a cabo y que sin duda van a afectar a toda la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y también, por supuesto, a la ciudadanía de La Rioja. Desde este punto de vista... Habla de los nombres y luego, si ha habido alguna polémica o anécdota en el día de ayer, tiene que ver con eso, con los nombres y con los cargos. Sí, bueno, no es por eludir las polémicas sobre los nombres, podemos comentar lo que ha pasado... Podemos comentar las polémicas que ha pasado en el traspaso de carteras, pero insisto, creo que para nosotros y también para la mayoría de la ciudadanía, lo importante es qué medidas se van a llevar a cabo y desde luego estamos confiados en que, sobre todo por el impulso de la izquierda transformadora, de lo que representa Sumar, también Izquierda Unida, por supuesto, vamos a seguir avanzando en derechos, vamos a seguir avanzando en medidas muy importantes y que no son fáciles de tomar, como la reducción de la jornada laboral, como el aumento del salario mínimo interprofesional, como el aumento en derechos y en prestaciones sociales, y para eso es necesario apelar al diálogo, apelar a la normalidad y a la negociación entre comunidades autónomas, entre distintas formaciones políticas, entre partidos. Lo que menos necesita el país, y
También lo que menos necesitamos en La Rioja, riojanos y riojanas, son ahora mismo peleas entre comunidades. Necesitamos centrarnos en avanzar en políticas sociales para la mayoría, para los trabajadores. Señora Maiso, a ver. Bueno, pues yo dos reflexiones a este respecto. En primer lugar, respecto a los ministros que tomaron posesión ayer en este nuevo Consejo de Ministros y Ministras de Pedro Sánchez, decir que son, se me permite la expresión, los albañiles que van a levantar ese muro del que habló en su investidura el presidente Pedro Sánchez. Son personas que se caracterizan por su activismo, muchos de ellos por la confrontación en vez de por el diálogo, y que yo creo que, como digo, la realidad de todo eso es de lo que no se está hablando. ¿Y quién es ese quinto vicepresidente, que es el que va a supervisar y dar el visto bueno a todas las políticas que se lleven a efecto, que es Puigdemont? Es decir, por un lado, tenían la oportunidad de haber reducido estructura de gobierno. Estamos hablando de 22 ministerios, una vicepresidencia más. Algunas, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya ha sumado secretarías e incluso direcciones generales que las ha triplicado. Y en vez de eso, en este contexto en el que estamos coyuntural a nivel económico, lo que han hecho es, como digo, sumar más estructura. Podían haberse fijado en el gobierno de La Rioja, que nada más llegar ahorró 5 millones de euros a los riojanos en gastos de estructura política y en gastos superfluos. Pero además es que tampoco han fichado a nadie de la sociedad civil, no han fichado a nadie nuevo, simplemente porque su única cuestión, y como ya se ha dicho aquí, es que sean políticos. ¿Pero políticos para qué? Para llevar a cabo todo lo que Pedro Sánchez ha dicho. Y al respecto decir dos cuestiones. Sorprende, por ejemplo, que se haya nombrado a Marlaska después del tema Pegasus, después del tema de la crisis migratoria, después del tema de la valla de Melilla, pero sorprende aún más que Bolaños lleve a cabo una difuminación de los poderes del Estado. Y me explico. Por un lado va a tener las relaciones con las Cortes, es decir, las relaciones con el Poder Legislativo. Por otro lado va a ser ministro de Presidencia, es decir, Poder Ejecutivo. Pero es que además es ministro de Justicia. Con lo que están diciendo las asociaciones de jueces, de fiscales, etcétera, etcétera, al respecto de cómo se ha llegado a esta investidura. En definitiva, lo que nos encontramos es con que Sánchez cedió todo lo cedible para seguir en el poder y además, como digo, va a ceder a cualquier chantaje. Y no debemos olvidar que ya ayer Esquerra le dijo que no le valía la amnistía, que si luego hablamos de ella, que no le valía solamente con la condonación de esos 15.000 millones de euros, que luego hablaremos, sino que ya quieren un referéndum. Pues después de haber dicho no a los indultos y sin indulto, no a subir las penas en delitos de corrupción y se bajaron, no a traer a Puigdemont a España y no se ha traído, pues seguramente, tristemente para los españoles y tristemente para nuestra comunidad autónoma, tengamos un referéndum de autodeterminación más pronto que tarde. Perdón. Ya está viendo que el asunto de los ministros y ministras abre otro montón de frentes que, si quieren, pueden abordar los contertulios de hoy o seguir incidiendo en alguna reflexión. Yo tenía, por ejemplo, la implantación del Ministerio de Infancia y Juventud. ¿Qué les parecía a nuestros 4 representantes en el día de hoy? La situación que vamos a ver también, las imágenes del traspaso de carteras por parte de Irene Montero en Igualdad. ¿Alguna reflexión más sobre lo que vimos ayer? Y ahora sí que entramos ya después en otras consideraciones de la política nacional. Señor Alda. Sí. Irene Montero, ese traspaso en Igualdad. Bueno, yo creo que a nadie nos sorprende. Al final es un poco tanto Irene Montero como Yone Belarra, como la señora Pam. Toda esta gente, pues bueno, al final las formas, los modales, la manera que tienen de comportarse cuando las cosas no salen como ellos esperan, pues es un poco en la línea de cómo ha pasado, y son personas que van a morir matando. Van a estar ahí, el problema es que al final van a generar mayor inestabilidad todavía, porque el señor Ollero hablaba de que en Sumar se concentraban todos y que miraban todos por un objetivo común, por un bien superior. Eso no es cierto. Vamos a ver la guerra que le van a dar ahora la señora Belarra, la señora Montero y los pocos que quedan del proyecto de Podemos, que llegaron a obtener 69 escaños en su día, ahora se han quedado en 5.
veremos, a ver, la señora Maisó hablaba del quinto vicepresidente, que era Puigdemont, pero bueno, me imagino que los de Podemos harán exactamente lo mismo, intentarán ejercer su fuerza. Los 5 votos de Podemos son igual de necesarios que los del Partido Nacionalista Vasco, que los de RC, que los de Junts, y ahí cada uno va a mirar por lo suyo. Aquí están hablando, la izquierda habla de que no, que ahí tiene que haber un bien superior, que la derecha va a ejercer una oposición pues bueno, ingrata y desagradable. Al final, si el problema lo van a tener ellos dentro de casa, me parece muy complicado que lleguemos, que con este gobierno se llegue a alcanzar una legislatura completa de 4 años. Ahora le damos la palabra al señor Ollero, pero señor Saro Radre, esto anticipa inestabilidades dentro de la legislatura, están tranquilos, usted lo ve con normalidad. Lo cierto es que es muy complicado. Yo te lo digo personalmente, como Sara Radre, porque aquí sí que es verdad que bueno, yo he seguido un poco la intervención ayer de los distintos ministros entrantes y de los salientes en la entrega de carteras, en el intercambio de carteras, bueno, y sí que tengo que decir pues que me parece que la señora, en este caso Montero, también Ione Belarra hizo alguna declaración, pero yo creo que bueno, pues que se extralimitó un poco, perdió una buena oportunidad, ¿no?, de reivindicar cuáles han sido sus políticas, sus políticas para el avance, ¿no?, feminista en este país, que a ella le gusta recordar, y que bueno, pues que ha tenido su recorrido, y que perdió una oportunidad precisamente de eso, de reivindicar su legado, pues para hacer referencia a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues dar un poquito cuenta de quizás ese recelo que surge porque no van a continuar en los cargos. Hombre, es difícil anticipar que vaya a haber una inestabilidad a cuenta de los 5, ¿no? 5 diputados de la extinta Podemos. Yo francamente diría que no, porque el señor Alda ya anticipa que sí, ¿no? Que bueno, que fíjate, estos van a ir a lo suyo y tal, pero para ir a lo suyo, ¿qué van a hacer? ¿Unir sus votos a los suyos, por ejemplo, a Vox? Pues desde luego que no. Pues entonces, complicado porque yo entiendo y me gustaría creer, y de hecho lo creo así, porque Podemos creó sobre esas bases que son las de precisamente el progreso y el avance en políticas que favorecen también a la mayoría social, y entiendo que va a haber mucho más peso de esa concordancia y de ese acuerdo en base, como decía el señor Alda, a un bien superior, que es el de sacar adelante políticas para el avance y el progreso de nuestro país, mucho más que por las es verdad que ahora, pues bueno, esto está muy reciente, ¿no? Veíamos ayer esos escenarios en los que efectivamente pues, supongo que había muchas emociones a flor de piel. Por lo tanto, yo, bueno, puedo entenderlo. No lo comparto, no comparto. Demostró mucha emoción ahí. Sí. No comparto ciertas actitudes de ministras salientes, como es el caso de la señora Montero, pero la puedo entender también. Y bueno, pues en ese sentido yo haría un llamamiento a la tranquilidad, pero sobre todo haría un llamamiento pues, a la reflexión de Podemos. Al final también hay que reconocer que, bueno, recordar que Podemos ha llegado a lo que ha llegado por sus propios medios. Señora Maisó, y luego acabamos con Carlos Ollero. A ver. Yo creo que hay 2 cuestiones en ese tema. Venga. En primer lugar, ¿qué ha hecho la ministra de Igualdad, Irene Montero, a lo largo de estos años? Pues yo creo que va a ser recordada por ser la peor ministra en materia de igualdad para las mujeres, porque va a ser recordada por la ley del sí es sí, que lo que ha hecho es excarcelar y bajar condenas a multitud, casi miles de agresores sexuales y pederastas. Por eso va a ser recordada la ministra de Igualdad, sin perjuicio de que también por no implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre otras muchas cuestiones. ¿Por qué va a ser recordada la ministra Ione Belarra? Pues por dejar un país con 2,6 millones de niños pobres en España, por no desarrollar la estrategia española en favor de la discapacidad, entre otras muchas cosas. A partir de ahí, ellas consideraban que tenían que ser ministras siempre. Yo creo que un poco siguiendo los países que tanto admiran, como puede ser Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Y creo que eso no es así. Por tanto, yo creo que tuvieron una pataleta, perdón, y ahí se demostró. Pero sí, es verdad que ahí sí que se ve y se ve claramente que existe un problema entre la coalición de Sumar y un problema que al final sí que va a dar inestabilidad al gobierno de Pedro Sánchez, porque si por 5 votos de Junts cedieron todo lo que han cedido y han hecho que haya comunidades de primera y de segunda, como en este caso La Rioja, ¿qué les van a pedir Podemos? Sin perjuicio de que no conocemos que han pactado con Bildu, con el PNV, con el BNG, etcétera, etcétera. Señor Ollero, estará acostumbrado, pero estos temas se los plantearán los conocidos, los amigos, la gente, la familia, dicen, y a veces toca responder, ¿no? Por sí, ellos, sí, está claro, por supuesto que respondemos. De todas formas, yo sigo echando de menos, insisto,
en que, sobre todo por parte de la derecha y de la extrema derecha, se planteen cuestiones que de verdad afectan a la ciudadanía. Sigo echando de menos debates sobre los salarios. Los trabajadores están perdiendo mucho poder adquisitivo, hay gente que lo está pasando mal, debates sobre la jornada laboral, porque la derecha insiste una y otra vez en hablar de Puigdemont, en hablar de Venezuela, en hablar de peleas entre comunidades autónomas con Cataluña, y creo que de verdad en lo que deberíamos centrar los debates, podemos hablar de esas cuestiones, podemos hablar de nombres propios. Hable, señor Ollero. Y hablo ahora mismo, pero de verdad lo que interesa a la ciudadanía son los avances sociales, los avances en derechos para la mayoría. Sobre el traspaso de carteras y la situación de las ministras de Podemos. Vamos a ver, yo creo sinceramente que tanto Ione Belarra como Irene Montero podrían haber sido perfectamente otra vez ministras de este gobierno de coalición, insisto, entre el PSOE y la izquierda transformadora, agrupada en Sumar. De hecho, si no me equivoco, Bustinduy, que es otro ministro importante, sigue militando en Podemos. La labor de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad ha sido globalmente buena, ha sido globalmente positiva. Pregunten ustedes a las mujeres que se manifiestan el 8 de marzo, que se van a manifestar, que nos vamos a manifestar con ellas el 25 de noviembre. Pregunten a las asociaciones feministas qué opinan de que se haya puesto en la anterior legislatura en la agenda, en primera línea, las cuestiones de igualdad que llevaban olvidadas muchísimo tiempo en nuestro país. 10 puntos hemos bajado en materia de igualdad. Porque eso es muy importante. Por otro lado, estas ministras, y Podemos en general, ha sufrido, y creo que deberíamos reconocerlo todos, porque es una situación impropia de una democracia avanzada como debería ser la española, una situación de acoso gravísimo, una situación que no se debería dar en democracia en ningún caso. Una situación de acoso que están sufriendo ahora mismo especialmente y directamente los compañeros y las compañeras del PSOE en sus cargos, en sus sedes, y que desde luego nosotros nos solidarizamos con ellos. Pero creo que a estas ministras, a Podemos, se les ha dejado solos también por parte del PSOE en ese acoso por parte de la derecha y de la ultraderecha. También es cierto, por otro lado, que Podemos lleva, especialmente desde los últimos meses, separándose un poco de lo que consideramos nosotros que debe ser la unidad de la izquierda transformadora. Entendemos que es necesario e imprescindible que la izquierda transformadora, que desde luego representamos desde Izquierda Unida y desde Sumar, esté unida en momentos muy difíciles, en una situación donde la derecha y la ultraderecha está crispando el ambiente porque no quieren hablar de economía, no quieren hablar de empleo, no quieren hablar de ampliar derechos, quieren hablar de temas transversales. Entraremos en esos argumentos, sin ninguna duda, que aquí hay tiempo para todo, pero, señor Ollero, despedimos a un ministro riojano de nacimiento, que ha sido el señor Garzón, aunque su vida personal y profesional la lleva ya desarrollando en Andalucía y en Madrid desde hace mucho tiempo. No sé si han tenido ocasión, porque sé que tiene relación cercana con miembros del grupo parlamentario y con responsables del partido aquí en La Rioja, no sé si han tenido ocasión de charlar con él estos días, de hablar, de tener algún encuentro o no. Bueno, porque además abandonó también sus responsabilidades en el partido. Sí, es cierto. Garzón creemos también que ha hecho una muy buena labor en el Ministerio de Consumo, que no es un ministerio, digamos, especialmente mediático, pero que se ha llevado a cabo medidas importantes, que ha intentado mejorar la situación respecto al consumo, respecto también a otras cuestiones relacionadas con la defensa del medio ambiente, pero ha llegado un momento en que estas situaciones, pues desde el punto de vista personal, pueden quemar y ha decidido dar ese paso de dejar tanto el ministerio como su responsabilidad en la coordinación general de Izquierda Unida. Personalmente no, me consta que Enar Moreno, por ejemplo, ha estado en Madrid estos días hablando con él, pero sí que me gustaría destacar dos nombres concretos del nuevo gobierno
que creemos que van a dar mucho juego. Ve como también le gusta hablar de nombres. Está bien, venga. Entro al trapo. Dos nombres que son, por un lado, Yolanda Díaz, que ya la conocemos, que repite en el Ministerio de Trabajo y que entendemos que es toda una garantía de que se va a seguir avanzando en derechos para los trabajadores, a pesar de la oposición que van a tener, como siempre han tenido, las mejoras para los trabajadores del Partido Popular y, por supuesto, de Vox, y a pesar también de las reticencias habituales del PSOE para llevar a cabo medidas valientes como la reducción de la jornada laboral, como el aumento de salarios o la mejora de prestaciones como el desempleo. El segundo nombre que me gustaría destacar, que lo citabas tú también antes, Carlos, es el de la compañera Sira Rego. Sira Rego asume un ministerio, digamos que nuevo, de Infancia y Juventud. Que también ha dado algún titular estas últimas horas, su pasado, sus declaraciones, sus polémicas. Correcto. Desde el punto de vista personal, es una compañera con una amplia trayectoria de lucha por los derechos humanos, trayectoria en la política local, en su municipio en Rivas, europarlamentaria, también muy comprometida ahora mismo con la defensa de los derechos del pueblo palestino, que sigue sufriendo el genocidio por parte del Estado de Israel, y que, aun siendo un ministerio nuevo, creemos que es muy importante que se desarrollen políticas específicas para la juventud, que tiene que ser un tema transversal, obviamente, que afecta a todos los ministerios, pero la juventud es la gran olvidada de nuestras políticas a nivel estatal, a nivel regional también. Creemos que aquí el Partido Popular, desde luego, no va a suponer ninguna solución para los muchísimos problemas que tienen los jóvenes, y esperemos que Sira Rego sí que aporte esas soluciones desde el Ministerio Estatal. Cuando suspiran, ustedes no los ven, pero cuando suspiran es como que piden turno. Así que, si me permites, adelante, claro. Mira, Carlos, al respecto de lo que comentabas, por un lado, Alberto Garzón, yo personalmente y profesionalmente no voy a decir nada al respecto porque creo que hay que respetar a la persona. Pero si por algo se ha caracterizado su ministerio, no es por las políticas en materia de consumo, que, por cierto, ahora ya no es un ministerio, sino que es una parte de otro ministerio. O sea, vamos a ver hasta qué punto hacía falta tener un ministerio en exclusividad de consumo. Pero por lo que se ha caracterizado es por sus propuestas extravagantes, como que no se consuma carne, eso no es así. Entre eso no es una propuesta. Por darle perspectiva de género a los juguetes. Manipulaciones que hacíais en la derecha de sus propuestas. Había que darles perspectiva de género. Manipulaciones de propuestas muy interesantes. Por eso va a pasar a la historia. Que habéis hecho desde la derecha. Declaraciones del mismo. Y por otro lado, respecto a Sira, yo no voy a hacer tampoco ninguna cuestión al respecto de lo que comentabas. Sí que me hubiera gustado que ella también hubiera defendido a los niños de Ucrania. Creo que en ese aspecto no lo ha hecho tanto como con otros niños. Y en cualquier caso, hablabas de jóvenes. Pues mira, a ver si hacen algo ahora, porque hay un 30% de paro en España, de paro juvenil en España. Como he dicho antes, hay 2,6 millones de pobreza infantil. Tenían que haber desarrollado y ejecutado la ley del 2021 de violencia en la infancia, y el Ministerio de Ione Belarra no lo hizo, no lo ejecutó. Todavía faltan los coordinadores de bienestar en las escuelas, todavía faltan los juzgados especializados en materia de menores en nuestros juzgados y tribunales de España, entre otras muchas cuestiones. Por tanto, yo creo que tiene mucho que hacer, y en cualquier caso nos encontramos nuevamente con lo que pasó con consumo. Lo que antes era una Dirección General de Infancia que estaba dentro del Ministerio de Derechos Sociales, ahora lo convertimos en ministerio. Y lo que antes era el INJUVE, ahora lo convertimos en un ministerio. ¿Qué van a hacer con el están joven? en contra de darle ese protagonismo a las políticas para jóvenes. ¿Qué van a hacer? Díganlo claramente. En contra de sobredimensionar la administración, de las políticas para los porque no hay dinero para todo. Y este gobierno de coalición está a favor de darle ese protagonismo a los jóvenes. De aumentar. Cuando en un momento económico tan complicado, como ya lo estoy diciendo a nivel europeo, que, por cierto, el plan presupuestario que ustedes, el PSOE y en este caso Sumar, lanzó a Europa, les ha dado un varapalo bastante importante, pues bueno, cuando estamos ante un momento económico muy complicado y que todo apunta a que el año que viene puede ser peor, lo que han hecho, Pedro Sánchez lo que ha hecho es crear estructuras ministeriales, ampliarlas con gastos superfluos, y no es el momento. En eso estamos en contra. ¿Saben qué estamos a favor? De políticas que realmente importen a los jóvenes.
Pues a ver si es verdad, porque precisamente me llama la atención que la señora Maiso defienda con tantísima vehemencia las políticas para la mejora de la situación de jóvenes e infancia, etcétera, cuando el Partido Popular dejó caer la Ley de Infancia y Juventud que tramitábamos durante la legislatura del año 2015 a 2019, cuando ya prácticamente estaba vista, digamos, para su aprobación en un trabajo muy avanzado. Era un proyecto de ley del Gobierno de La Rioja que se dejó caer, y voy a decir por qué se dejó caer, que a lo mejor la señora Maiso, que entonces no era diputada, no lo sabe, pero entonces era, si no recuerdo mal, directora general de Justicia, y seguramente estaba puesta al corriente, porque además era un ámbito que correspondía a la consejería en la que usted ejercía su trabajo, el de la infancia y la juventud. La dejaron caer pues en aras a bloquear la tramitación de la ley trans. Entonces, como era una comisión que tramitaba ambas leyes, la ley trans y la ley de juventud, claro, estéticamente quedaba un poco feo pues paralizar una y no la otra. Entonces, ¿qué hicieron? Pues paralizar la tramitación de ambas. Así dejaron caer una ley. ¿Qué han hecho durante estos 4 años? Y ahora parece, señora Maiso... ¿Y estos 4 años? No, mire, pero es que era una ley suya, era un proyecto de ley que ustedes dejaron caer para no tramitar la ley trans, que por cierto, durante los 4 años de la última legislatura sí que se consiguió aprobar finalmente la ley trans, con un consenso, por cierto, muy mayoritario, y muchas otras leyes, que en cualquiera de los casos, pues mire, se aprobó una ley de juventud que ustedes también fueron incapaces de actualizar desde la ley de juventud. La primera ley de juventud. Una ley de juventud se Popular. aprobó, sí, claro, pero que es que el Partido Popular solo faltaría que no hubiera hecho una ley de juventud gobernando 24 años en nuestra comunidad autónoma. Señora Maiso, el problema es que ustedes se dejan caducar, se dejan obsoletas todas las leyes y no mueven un dedo, y la prueba está, no mueven un dedo, y cuando por fin lo mueven, como ocurrió en la legislatura de 2015 a 2019, se la dejan caer por no tramitar otra ley, por pura ideología de no tramitar otra ley. 4 años para Nosotros traerla. En 4 años, ¿Por qué no lo han hecho? El Partido Socialista en 4 años ha elaborado una nueva ley de juventud que ustedes se dejaron caducar, y otras muchas legislaciones que era necesario revisar. ¿Pero en infancia? Y que ustedes durante 24 años fueron incapaces no de revisar, o sea, no ya de aprobar, sino ni siquiera de actualizar. Por lo tanto, la ley de juventud. Bueno, la ley de infancia, es lo que diría ahora el Gobierno de La Rioja, si tanto le preocupa a la señora Maiso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sustenta el Gobierno en el Parlamento de La Rioja, tanto le preocupa el bienestar de jóvenes y niños, pues efectivamente, antes de anticipar qué es lo que va a hacer la nueva ministra, a la que todavía no le han dado ni el beneficio de la duda sobre cómo va a gestionar o dejar de gestionar en favor de los jóvenes y de la infancia, pues que trabajen también desde las comunidades autónomas, en este caso desde la Comunidad Autónoma de La Rioja, y que avancen legislativamente, pues ya sea legislativamente o en medidas, no tiene por qué ser necesariamente una ley, pero sí en medidas que favorezcan a los jóvenes y a los menores. En el programa de Buen Gobierno, bueno, pues hay muchísimas que se vayan a implantar. El programa de Buen Gobierno, ustedes han gobernado durante 24 años y, insisto, no han dado un paso en esa materia, y cuando por fin lo tuvieron en la mano, lo dejaron caer. Llevamos gobernando 4 meses, señora Maiso, señora Orralde, recuérdelo. Eso es lo que les importa a ustedes, la infancia Cerramos y la juventud. ya este coloquio, este debate, porque antes de ir a publicidad sí que nos apetece abordar un argumento que planteaba el señor Ollero, que son de las noticias, se están manteniendo en el tiempo, ya son 19-20 días movilizaciones, manifestaciones, sobre todo en Madrid, frente a la sede del Partido Socialista, y sí que les pido una reflexión sobre estos movimientos que también han tenido su eco en nuestra comunidad, en Martínez Zaporta, aunque han sido minoritarios, y afortunadamente, igual que la manifestación del Espolón, han transcurrido sin incidentes de gravedad, con mucha normalidad. Rápidamente, que me dicen que tenemos 3 minutitos, así que un titular prácticamente cada uno de ellos. Nosotros vamos a apoyar todas las concentraciones y todas las movilizaciones pacíficas. ¿Ha estado en alguna? Sí, he estado en Martínez Zaporta, he estado en Ferraz, he estado en el Espolón, he estado en... en varias de ellas. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, es un derecho que está recogido en la Constitución española, el derecho a manifestarse. El resto de formaciones políticas, sobre todo los de la izquierda, parece que ahora no les gusta mucho cuando es en contra de ellos, pero ellos hicieron exactamente lo mismo contra el Partido Popular, por ejemplo, en 2013, ¿no? En Génova, para que Mariano Rajoy dejase el gobierno, y entonces, bueno, es una forma, es una herramienta más que tienen las formaciones políticas y la sociedad de manifestarse. El señor Ollero reclamaba un poco de solidaridad con los derechos socialistas. Los derechos como el de manifestación en este país los disfrutamos. ¿Ha estado en alguna? No, por supuesto que no. Los disfrutamos gracias a los sacrificios, al esfuerzo e incluso a las vidas de las personas de izquierda, de los trabajadores que en el régimen franquista se jugaban la vida por defender estos derechos. Que la ultraderecha nos hable ahora de defender los derechos de manifestación suena a broma.
suena a broma. Nosotros estamos preocupados porque en esas manifestaciones se están defendiendo consignas absolutamente antidemocráticas y franquistas. Y creemos que puede llegar a ser un problema para el funcionamiento correcto de la democracia y de las instituciones. Muy breve, Ángel, y terminamos. Yo entiendo que a la extrema izquierda siempre le guste mentar a Franco, pero lo cierto es que a los españoles no les importa. No les importa quién es. A los españoles, actualmente a los españoles no les importa quién nos gobernó hace 40, 50, 60 años. Les importa quiénes nos van a gobernar a partir de ahora, que va a ser Puigdemont y toda esa amalgama de partidos políticos que vamos a tener ahora en el poder. Eso es lo que le preocupa a los riojanos y a los españoles. No quién nos gobernó hace 80 años. Bueno, y en primer lugar, pues reconocer el derecho de manifestación, el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse pues, a favor o en contra de aquello que considere oportuno, siempre y cuando se haga con respeto al ordenamiento jurídico y de forma pacífica. Eso para empezar, que se ha producido y efectivamente así es, pero condenar de forma rotunda pues estas algaradas, ¿no?, que se montan a las puertas de nuestras sedes, pues por parte de bueno, pues fundamentalmente simpatizantes de la extrema derecha, de grupos o grupúsculos fascistas, que realmente no se preocupan por España, ni por el bien de España, ni por nada que tenga que ver, sino que están preocupados porque la democracia se les hace bola, se les atraganta y no llevan bien el no ir a gobernar, el no estar en el gobierno. Por último, señora Maiso. Por un lado, yo creo que hay que condenar cualquier Usted sí que ha estado en alguna. Sí. En las pacíficas y en las comunicadas. Yo creo que hay que condenar todos aquellos ataques violentos, porque nosotros mismos, el Partido Popular ha sufrido muchos de ellos en tiempos pasados, y por otro lado hay que escuchar a ese millón de personas que estaba el otro día en Madrid, o a esas 20.000 personas que estaban en el Espolón, en Logroño, que lo que no quieren es que se les levanten muros, como ha dicho Pedro Sánchez. Porque de lo que estamos hablando es de un ataque al Estado de Derecho, porque aquí no se ha hablado a lo largo del debate, pero ¿qué pasa con esa ley de amnistía que va a perdonar a más de 1.000 personas sentenciadas e imputadas por delitos muy graves como de malversación o de corrupción o incluso de terrorismo? Cuando ayer el Tribunal Supremo dijo que Puigdemont y Rovira eran los principales cabecillas de los CDR. También hay que preguntarnos qué ocurre con esos mediadores que van a ser los que al final tomen la decisión en Ginebra, en Suiza. Y eso es lo que está la gente preguntando. Venga, pues vamos a dejar esos temas para arrancar el segundo bloque, al que tenemos que dar paso justo ya después de la publicidad, un poquito, lo han dicho, que hay ganas de seguir abordando la actualidad nacional, y después ya nos metemos con cuestiones riojanas, presupuestos, parlamento, plenos, que también hay asuntos para el debate de nuestras noticias riojanas. No se vayan.